A instancias de Puyaro, que apenas asumió junto con su ministro de la Producción, Gustavo Puccini, se fueron hasta Corrientes para charlar con su correligionario, Gustavo Valdés, y ahí empezaron a darle forma a esto. Finalmente se firmó el Tratado de Integración de la Región Litoral. La firma en sí fue ¿dónde? En el Museo de la Constitución, ¿no? Allá en la Caleta Sur. Después se hizo el acto protocolar en el Centro Cultural La Redonda, en esta capital. Charlamos con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, que tiene una visión muy liminar sobre ese tema, y con él queríamos hablar porque queríamos ver cómo se encara la cuestión desde lo económico, lo tributario. Dos bloques. El primero, ¿qué deberían plasmar en conjunto estas 5 provincias de esta flamante región desde lo tributario y lo económico para, como dijo el gobernador Puyaro, expresar verdaderamente el federalismo ante lo que podría ser el puerto de Buenos Aires? Bueno, en primer término creo que lo pusieron en valor muchas cuestiones, el tema puerto, el tema energía, todo lo crítico, lo relevante que aporta esta región en términos de energía y en términos de salida al mar para las exportaciones. Creo que esta región está llamada a ponerse en el centro de esto, sabiendo que cualquier modelo que pretenda terminar de desarrollar, completar la fase de desarrollo de un país, está basada inexorablemente en atender la demanda externa, en venderle al mundo. Es un país que somos pequeños para lo que es la demanda mundial de cualquier producto, que de una vez por todas entender que venderle al mundo es la manera en cómo terminar desarrollando, y teniendo los principales puertos por donde salen esas exportaciones y aproximadamente un 20% de lo que se exporta, un 30% de lo que se exporta al país producido en esta región, desde ahí se pone primero en valor, a la hora de decir, miren, somos una región que valemos por todo esto lo que hacemos y por el sacrificio que destacaban los gobernadores recientemente. En segundo término, creo que de lo tributario en realidad pasa por entrar a plantear una discusión distinta a nivel nacional de la manera en cómo se reparten los recursos, porque si ponemos las provincias que estábamos hoy representadas en este plano y lo que reciben en función de lo que aportan, estamos convencidos que la unidad nacional hoy le pide a estas provincias mucho más sacrificio de la que termina volviendo en términos de gasto nacional en esas provincias y coparticipación. Entonces creo que es otro lugar desde donde discutir, no de una provincia, sino de una región, la forma de distribuir los recursos que vienen de todos los argentinos. Y en tercer lugar, a la hora de hablar de energía, lo planteó muy bien el gobernador Valdés, al plantear cómo de esas provincias hoy son centrales la producción hidroeléctrica, cómo suministramos a todo un país gran parte de la energía, pero a la hora de después de pasar la factura, esa energía se le cobra mucho menos en función de la cercanía que se tiene del obelisco, y aquellos que nos encontramos mucho más allá de la General Paz tienen un costo mucho más alto. ¿Es hora de poner en marcha lo que está en la Constitución reformada, el famoso nuevo pacto fiscal? Bueno, a ver, un pacto fiscal primero tiene que partir en horizontes y líneas fundantes. Una línea fundante es el federalismo. Creo que es recrear esto, una parte. Cuando hablamos de federalismo, siempre en Argentina costó sintetizar un tema, que cuando se hablaba de federalismo no era el mismo federalismo desde el litoral que el federalismo posiblemente del centro norte o del noroeste argentino, o el federalismo provincia de Buenos Aires. Creo que conformar esta región permite aglutinar nuevamente en lo que fue el federalismo entendido desde el litoral, y no dejar de hablar desde una provincia, desde el federalismo, de cómo se entiende en Santa Fe, de cómo se entiende de Entre Ríos, cómo se entiende desde Misiones, sino cómo volver a los orígenes desde el punto de vista de cómo se siente el federalismo, cómo se vive el federalismo y cómo se interpreta el federalismo desde el litoral. Fundamentalmente, una de las cuestiones más centrales que se trazaron en aquel momento que tenía que ver con la libre navegación de los ríos y con la exportación. Hoy hay libre navegación de los ríos, pero básicamente el tráfico de ríos está hoy regulado básicamente por el Estado Nacional. La hidrovía, la forma en que se conduce la hidrovía es un mecanismo y la AFIP a través de la aduana es otro. Son mecanismos que son absolutamente centralistas y hacen que las prioridades en materia de lo que es el funcionamiento del canal por donde salen nuestras exportaciones esté predominantemente regulada por intereses de la ciudad de Buenos Aires, o que están situadas o con una mirada en la provincia de Buenos Aires. Creo que son dos puntos donde tenemos que empezar a mirar cómo regular ese camino por donde salen las exportaciones y por donde entran los productos con una mirada más federal y del interior.
Bueno, antes de irnos nuevamente, Pablo Olivares, ministro de la Producción de Economía de la provincia de Santa Fe, tema región litoral. Ahora, yo creo que el presidente de la Nación, Javier Milei, es como que empuja a estas reuniones de federalismo toda vez que la Nación se quiere desprender de todo y dárselo a las provincias. Bueno, pero si se lo va a dar a las provincias, que las provincias reciban lo que le corresponde también. Creo que puede hacerse un parangón con la física. Cuando disminuye la fuerza gravitatoria en una parte, en otra parte se está conformando lo mismo. El no concentrar, pero al mismo tiempo desprenderse de ciertos temas, también genera que de esos temas no queden flotando o queden sin una solución. Van en la búsqueda que otros actores la tienen que hacer. Esta cuestión de arreglarse con lo propio se parece a la manera en cómo podemos entender la emancipación. La emancipación tiene dos costados. Cuando uno dice arréglense con lo propio, significa que uno no le va a proveer nada más para lo que necesiten. Pero al mismo tiempo lo que está diciendo es que son autónomos a la hora de decidir e inclusive de decidir en contra de lo que uno piense cuando emancipa. Y creo que estamos en una etapa donde un gobierno nacional, con cierta lógica, está diciendo todo esto no tiene por qué cargarse del Estado Nacional. Hemos sobrecargado el Estado Nacional de ciertas cosas. No las ordena en su forma hacia quién las asigna, simplemente se las corre de su órbita, para que las tomen algunas provincias. Creo que la manera de tomar esos temas también es una manera de capitalizar el poder territorial y a partir de esa capitalización del poder territorial dar unas discusiones desde otro lugar. Muchas veces las provincias fueron disminuidas en su poder territorial por esa captación de competencia del Estado Nacional. Un Estado Nacional que captaba cada vez más competencias hacía que un gobierno central sea cada vez más fuerte que los gobiernos federales. Si esas competencias pueden ser resueltas en un marco de autonomía por parte de las provincias, creemos que el balance de discusión puede ir hacia un esquema mucho más federal. En concreto, que un mandatario pueda decir con total libertad que algo le parece mal, pueda tener la consideración que tiene de un presidente, pueda decirle con mayor o menor elegancia nos podemos arreglar, sin que eso signifique ningún tipo de posibilidades negativas. Me parece que eso fue lo que vio Puyaro cuando se juntó por primera vez con el gobernador Valdés de Corrientes y armaron esto de la región litoral. Creo que siempre, la diferencia entre juntar y conformar un colectivo armónico. Juntar es simplemente reunirse un día para hablar de temas en común. Conformar un bloque orgánico y autónomo y armónico significa nuclearlos a partir de ideas o intereses en común. Aquí no estamos juntando varias provincias que no tienen nada que ver unas con la otra. Estamos juntando provincias que pertenecen a la raigambre federal desde una mirada litoraleña. Gracias. Muchas gracias a ustedes.